buenas noches o muy buenas tardes, porque todavía está de día allá afuera. Hoy es martes y hoy concluimos los hermanos locales con todo este mes de exposiciones a la familia. La tecnología a veces falla. Pero nada, estamos aquí y en esta noche vamos a tratar un tema, bueno, que quizá puede ser que sea tarde para algunos. No es mi intención traer estos temas debe ser para personas que van empezando en esto, pero así son las cosas. El tema que vamos a tratar hoy se llama errores y aciertos en la evangelización infantil. Debo decirles, hermanos, que este es un tema que a mí me ha interesado mucho. No solamente porque soy papá y tengo una hija pequeña, sino que siempre en el pasado, cuando yo era más joven, pensaba en cómo habían sido las cosas en el hogar mío y cómo hubiesen sido quizás un poco diferentes, diría yo, si hubiese habido este tipo de instrucción. No estoy quitándole crédito a mis padres, ellos hicieron un buen trabajo. De hecho, yo soy producto de ese trabajo y pues eso es lo que ellos deseaban siempre, sus 7 hijos que estuvieran dedicados al Señor, y ese era el deseo de mi madre tanto como lo fue de mi padre. Y esto es en realidad interesante tanto para padres que comienzan ahora, quizás ya para algunos padres que ya tienen sus hijos ya jóvenes, avanzados y adultos, quizás se sientan un poco, no sé, frustrados en el sentido de que quizás, wow, si yo hubiese tenido ese tipo de instrucción antes, cómo las cosas hubiesen sido diferentes. Pero no se siente así tan mal, porque usted va a llegar a la etapa de ser abuelo o abuela en un futuro. Así que si usted falló o quizás no hizo un trabajo como se esperaba siendo papá y mamá, pues mire que Dios le da una segunda oportunidad para que usted lo realice, así que no se sienta tan mal en ese sentido. Vamos a buscar una porción en el libro de Mateo, muy conocida por nosotros, en el capítulo 28. Mateo 28, del 16 al 20. Dice allí lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto que leímos, hermano, es lo que se conoce como la Gran Comisión, y es una tarea para cada uno de nosotros como creyentes. Cuando nosotros vemos aquí esto que dice y hacer discípulos a todas las naciones, lo que usualmente nos llega a nuestra mente es quizás que debemos de ir a la calle, a otras ciudades, quizá a otros países, en una, cruzada evangelística, o en una misión hacia los lugares más marginados del mundo. Pensamos que esta es una labor
organizada por un equipo de predicadores o misioneros que se desplazan a diferentes regiones de este planeta para llevar el Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿y qué tal en el país donde vivimos, en el estado o en la ciudad o en el vecindario en el cual nos encontramos? Pero yo quiero ser más específico, porque estamos hablando en el tema del mes de la familia. ¿Qué tal en nuestro propio hogar? Es probable que todos los padres que están aquí en esta congregación ya hemos considerado esta idea de que cumplir el mandato de Cristo de hacer discípulos a todas las naciones comienza primero en el hogar, en casa, con nuestros hijos. Ahora, si es así, ¿lo hemos hecho ya? ¿Lo estamos haciendo ahora? ¿O lo comenzaremos a hacer a partir de hoy? Quiero pensar, hermanos, que lo que nos motiva a hacer esto de predicar el Evangelio es ver a nuestros hijos como miembros de la familia de Dios. Nosotros queremos que ellos sean parte de la familia de Dios también. Ellos no nacen siendo creyentes, nacen como nacimos nosotros, en una condición pecaminosa. Entonces, nosotros tenemos este trabajo de presentarles a ellos estas verdades que el Señor nos ha dejado en su palabra. ¿Recuerdan aquel viernes que yo estaba tratando el tema, el mejor legado para nuestros hijos? Yo decía que la mayor prioridad como padres cristianos es ser un evangelista en el hogar. Ahora, ¿cómo debería yo, siendo evangelista en mi propio hogar, cómo debería yo presentar el Evangelio a mis hijos? Y otra pregunta sería, ¿cómo yo sé que estoy llevando a cabo este mandato de la manera correcta? Pudiera ser que para aquellos padres que ya tienen hijos adolescentes o ya adultos, el proceso de evangelizar a los hijos es o ha sido una tarea muy desalentadora porque no ha producido el fruto esperado. Muchos de nosotros que estamos contemplando o llevando a cabo ya esta responsabilidad, podríamos sentirnos en cierta forma como intimidados con la idea de presentar el Evangelio a nuestros hijos. Y lo digo por dos razones. La primera es porque existe el peligro de inducir a los hijos a pensar que son salvos cuando en realidad no lo son. Y segundo, porque existe el riesgo de desalentar a los hijos que expresan un genuino deseo de seguir a Cristo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo deberíamos entonces evangelizar a nuestros hijos? Pues déjenme decirle, hermanos, que la respuesta a esta pregunta no es fácil de contestar, porque cada hogar es un caso específico y está influenciado principalmente por la espiritualidad de los padres de ese hogar. Entonces es un poco difícil determinar cómo debemos encarar esta situación. Entonces, siendo así, vuelvo y pregunto, ¿cómo deberíamos entonces nosotros presentarle el Evangelio a nuestros hijos? Lo primero que podemos hacer, hermanos, ante esta pregunta que yo he hecho, es reconocer y evitar algunos errores que se cometen en la evangelización infantil. ¿Cuáles son algunos de estos errores de la evangelización infantil? Bueno,
recopilé unos cuantos datos de autores como John MacArthur, Dennis Gundersen y Ted Tripp. En el material que chequeé, mencionan ahí unos cuantos errores. Yo les voy a dar a ustedes 4. El primero es este. El primer error que se comete en la evangelización de los hijos es cuando uno simplifica demasiado el evangelio de Cristo. Cuando uno lo resume demasiado. Muchos de nosotros somos tentados o nos inclinamos a pensar que nuestros hijos tienen una comprensión limitada y quizás por eso nosotros tratamos de resumir un poco el evangelio y traemos a ellos pedacitos salteados así y no damos una idea completa del evangelio. Usted ve que a veces encuentra usted en las librerías libros que son para niños, con dibujos y con ideas que a veces, o mejor dicho, imágenes que usted ve allí en el libro que parecen un poco más ficticias que en lo que en realidad son. Y son pocas las palabras, lo limitan mucho. Yo tengo en mi casa unos cuantos de esos libros y digo yo, sí, esto está bueno en una edad bien infantil, bien pequeña. Yo diría que uno no más de 2 años. Total, el niño no lee, usted tiene que explicar las cosas, ellos ven la figura y todo eso, pero lo que quiero que entendamos es que a veces, o la mayor parte, no damos el mensaje completo, sino que tratamos de resumir ciertas cosas y déjeme decirle, es un error, porque al igual que los adultos, los niños deben ser capaces de comprender el evangelio y lo deben entender claramente antes de poder dar su primer paso hacia la salvación. Cuando yo hablo de que ellos tienen que comprender, me estoy refiriendo a que ellos entiendan conceptos como el bien y el mal, que ellos entiendan lo que es el pecado y el castigo, el arrepentimiento y la fe, la santidad de Dios y su ira contra el pecado, que ellos entiendan la deidad de Cristo, su expiación por el pecado y la resurrección y el señorío de Cristo. Cualquiera diría, wow, pero esos son temas demasiado amplios. No necesariamente son amplios. Dios no hizo un mensaje del evangelio que no se pueda entender. O sea, es algo sencillo. No es un cálculo, no es un problema matemático que usted tiene que romperse la cabeza para encontrar la solución. De hecho, el mensaje está y la solución está en el mismo mensaje. Obviamente, nosotros como padres necesitamos usar una terminología con la que los niños puedan comprender y asimilar, y debemos ser claros al comunicar el mensaje. Cuando usted se fija que cuando las escrituras hablan de enseñarle a los niños la verdad espiritual, el énfasis está en ser específico y en ser exacto. No se pueden usar ficciones, no se pueden usar fábulas, no se pueden utilizar cuentos. Dios, una de las más famosas ficciones que usted ha escuchado es que presentan a Dios como un hombre viejo de barba blanca, largo, sentado en un trono, que está allá arriba mirando a todo el mundo a ver qué es lo que hacen. Yo me acuerdo una vez yo escuché esto.
Mis padres nunca me dijeron tal cosa. Creo que ellos fueron bastante específicos. Eso lo escuché yo después. Y en realidad, estas cosas deben evitarse, hermanos. Muchos creen que es algo beneficioso, pero yo no le veo nada de beneficioso a esto. Porque te están transportando la mente de los niños hacia una cosa que no es real. Y entonces ahí es donde está el error. Nosotros hemos visto que la Biblia, cuando nos da esta responsabilidad de nosotros presentarle el Evangelio a nuestros hijos, es bien específico. ¿Recuerda el ejemplo que vimos en Deuteronomio capítulo 6? Esos versículos del 6 al 9 allí, de lo cual se ha hablado aquí bastante de estos versículos. ¿Y por qué no ir allá un ratito a ver Deuteronomio 6, solamente para recordar estas cosas? El versículo 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, y yo pregunto aquí, ¿cuáles palabras? Bueno, las que provienen de una experiencia personal con Cristo y de lo que Dios demanda de sus hijos en cuanto a sus ordenanzas. Y dice que estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, resumir demasiado el Evangelio es mucho más peligroso que dar demasiados detalles del Evangelio. La verdad se encuentra en la palabra de Dios y es su palabra la que produce el efecto en el pecador para que se salve. Pero esa verdad debe ser explicada correctamente y debe ser explicada de esa manera para ser entendida, sin omitir detalles, especialmente esos detalles que son claves para su mejor entendimiento. Ese es el primer error. El segundo error que se comete en la evangelización de los hijos es, y este es muy común, imponer o presionar a que hagan una profesión de fe. O sea, no solo le damos a ellos un evangelio resumido o simplificado o incompleto, sino que también solicitamos algún tipo de respuesta positiva o activa al mensaje que les estamos transmitiendo. Podemos decirles cosas así como esta: si quieres invitar a Cristo a tu vida, repite esta oración conmigo. O quizás pueden decirle: mira, los hijos del hermano fulano de tal, todos esos hijos son cristianos ya. Tú te estás quedando atrás en esto. ¿O qué tal esta? Papá y mamá se irán al cielo con Dios y quieren que también tú vayas. ¿No quieres venir a Cristo hoy? La verdad es que hacemos de todo con tal que ellos manifiesten una respuesta positiva. Debemos tener cuidado, hermanos. Cuidado con esto, ya que los niños, oiga bien, los niños casi siempre responden de cualquier manera que los padres se lo pidan. Y esto no es garantía en lo absoluto que son actos reales de tener fe en Cristo. En lugar de presionar y hacer que nuestros hijos se pongan a repetir la famosa oración del pecador, o que tomen una decisión superficial, nosotros debemos ser fieles en enseñarles el Evangelio y tener paciencia. Tener paciencia. Tenemos que orar diligentemente por la salvación de ellos, teniendo siempre en cuenta que no es ni papá ni mamá
quienes salvan, sino Dios. No hay necesidad de presionar o de forzar una confesión de fe de la boca del niño, ya que el arrepentimiento genuino va a producir su propia confesión cuando el Señor abra su corazón en respuesta al Evangelio. Y nunca, oiga bien, y nunca es correcto, a medida que pasa el tiempo, confirmarle al hijo que por haber hecho una oración infantil ya es evidencia de que hay salvación. El otro error que debemos evitar en cuanto a la evangelización de nuestros hijos es asumir que realmente ha habido una regeneración. Ya se nos toca a nosotros como padres. Nosotros debemos asumir que realmente ha habido una regeneración en nosotros. Esa responsabilidad. Es decir, el dar por hecho con toda certeza que la respuesta positiva de un niño al Evangelio es una indicación de la fe salvadora. O sea, nosotros sí tenemos un ejemplo que dar, pero la regeneración que va a ocurrir en ese niño, ¿usted cree que es fácil ver esa regeneración en el niño? Los niños siguen haciendo sus cosas normalmente, siguen jugando, siguen brincando, siguen haciendo muchísimas cosas. La tentación, hermanos, aquí es considerar que la regeneración en ese hijo es ya un asunto resuelto debido a que ha habido una indicación externa de parte del niño. O sea, a veces uno ve a nuestros hijos y le pregunta, ¿tú crees en Dios? El niño te va a decir que sí. En la mayoría de las veces te va a decir que sí. Es muy raro que un niño te diga eso. Ha escuchado de Dios antes. Ahora, en realidad, esa respuesta que el niño no está dando es una indicación de que él o ella ha sido regenerado por la palabra. No se puede asumir que cada profesión de fe refleje una genuina obra de Dios en el corazón del niño. Esto puede resultar un poco confuso, porque usted puede ver que un niño puede ser que sea sincero, pero ese es otro error que vamos a llegar ahí, no se preocupe. Fíjese bien que en el libro de Mateo también encontramos una porción que nos dice mucho acerca de esto, en el capítulo 7, versículo 21, dice allá, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, dice aquí, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, esto que acabamos de leer es muy particular, de cierto, en el caso de los niños. Nuestros hijos pueden decirnos que ellos aceptaron a Cristo como su Salvador. O como dije anteriormente, si se les pregunta a ellos que son cristianos, la mayoría van a responder que sí. En muchos casos, oiga bien, los hijos a menudo responden positivamente al Evangelio por una serie de razones. Y muchas de esas razones no están relacionadas con estar conscientes de la existencia del pecado o comprender de manera efectiva la verdad espiritual. Muchos niños, por ejemplo, profesan fe debido a la presión de los compañeros en la iglesia
o al deseo de complacer a sus padres. ¿Me equivoco? ¿Qué dice la Biblia respecto a los niños? Que los niños tienden a ser inmaduros. Y Pablo se pone de ejemplo en 1 Corintios capítulo 13, 11, cuando él dice allá: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Dejé ya esa inmadurez. Ahora, también dice la palabra que los niños son ingenuos, son ilusos, y sus pensamientos son simples, no son complejos como nosotros lo tenemos los adultos. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14, 20 dice eso allá. No podemos olvidar, hermanos, que los niños son también insensatos, como dice Proverbios 20, 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces tenemos que los niños son inconstantes, son inestables y fácilmente engañados. Usted dirá también: hay adultos que son así. Por eso que le dicen: tú pareces un niño, cuando debería ser una persona ya madura y haber dejado ya esa niñez y esa tontería a un lado. Los niños tienen un juicio muy superficial y su capacidad para ver las implicaciones de sus decisiones es muy débil. Mire hermano, a pesar de las mejores intenciones, rara vez tienen la capacidad de pensar mucho más allá del día de hoy, mucho más allá del presente. Ellos ni siquiera perciben hasta qué punto sus decisiones afectarán su futuro. Simplemente hacen las cosas por instinto. Esto hace que los niños sean más vulnerables para autoengañarse ellos mismos. Y hacen que sea para nosotros como padres más difícil distinguir el trabajo de regeneración en sus corazones. Por esta razón, solamente, hermano, cuando las convicciones y creencias establecidas en los hijos son evaluadas por las circunstancias de la vida, a medida que ellos van madurando, es cuando nosotros como padres comenzamos a aprender de manera más correcta la dirección espiritual que hay en ellos. Si bien muchas personas hacen un compromiso, y hablo en manera general, un compromiso genuino con Cristo cuando son jóvenes, muchas otras veces, tal vez la mayoría, no llegan a la comprensión adecuada del Evangelio hasta que llegan a la adolescencia. Otros que profesan a Cristo en la infancia, cuando son pequeños, ¿qué pasa cuando crecen? Se alejan. Se alejan. Ocurre con mucha frecuencia, hermanos, que después de convencerse de que el hijo es salvo, muchos padres buscan darle a ese niño la seguridad de su salvación. Como consecuencia, hermanos, fíjense bien lo que estoy diciendo. Nuestros hijos van creciendo en el hogar, uno va predicándole. Y si uno no tiene la evidencia de que en realidad el niño ha hecho una profesión de fe genuina, nosotros podemos caer en la idea de confirmarles a ellos todos los días que ellos son creyentes. Y estamos cometiendo un grave error, porque no sabemos si en realidad ellos lo son. Lo hemos visto las evidencias y vamos a ver evidencia de eso más adelante. Pero como consecuencia de esto, de hacer este tipo de cosas, de cometer este error,
usted puede darse cuenta que la iglesia está llena de adolescentes y adultos cuyos corazones carecen de amor real por Cristo. Pero esto es lo peor. Esos jóvenes y esos adultos se creen que son cristianos genuinos porque hicieron algo cuando eran niños. No olvidemos, hermanos, que el trabajo del Espíritu Santo es el trabajo, no de nosotros. Nosotros no podemos regenerar a nuestros hijos. De hecho, ¿se regeneró usted mismo? No. Tuvo que depender del Espíritu Santo para esa regeneración que usted tiene ahora. Entonces, nosotros no podemos hacer lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Y fíjese que la seguridad de que es así, Romanos 8:16 lo dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire qué tan personal es eso. Hay muchos jóvenes hoy en día cuyos corazones son absolutamente fríos para las cosas del Señor, que creen que irán al cielo simplemente porque respondieron positivamente como niños a una invitación evangelística que se le hizo. O sea, en aquel entonces quizá ellos le preguntaron, ¿quieres que Jesús entre a tu corazón? No, sí, yo quiero que Jesús entre en mi corazón. Y con esto simplemente se les dio una falsa seguridad y se les enseñó a nunca examinarse a sí mismos y nunca albergar ninguna duda sobre su salvación. Hermanos, hay hijos que crecen creyendo que son salvos y no lo son. Y padres confirman a esos niños que son creyentes. Doble error. Es útil, hermanos, hacer hincapié en que el arrepentimiento es un cambio de corazón, un cambio de vida, que no debe compararse con ninguna acción externa por parte del niño. Mire, en la mente de muchos evangélicos en el día de hoy, el acto de invitar a Jesús al corazón se ha convertido prácticamente en un medio sacramental de la salvación. Lo mismo puede decirse, hermanos, de levantar una mano en un servicio evangelístico o caminar hacia el púlpito bajo el llamado de un predicador. Yo particularmente, y lo digo, hermanos, yo particularmente desapruebo ese tipo de actitud. Pone la presión en la persona. El ponerlo a decidir en el momento, cuando ni siquiera en su corazón está pasando algo en el cual esa persona ve la necesidad de que necesita un Salvador. Esas acciones externas que se hacen, hermano, la mayoría de las veces no tienen ninguna eficacia fundamental en la salvación. Y hay muchas personas que se creen que sí, que porque levantaron una mano en un servicio e hicieron una oración, ya se creen que son salvos. Ahora, el ojo de nosotros no nos va a engañar, porque las acciones se van a ver. La verdadera fe no dice que produce obras, no es muerta.
es una fe viva y produce obras. Entonces no podemos dar por hecho de que una persona, y especialmente hablando en el caso de nuestros hijos, que por el hecho de un hijo haber hecho una oración o haber invitado a Jesús a su corazón, ya lo damos por sentado que ese hijo ya es un hijo de Dios. Hermanos, esto es solamente un ritual en el cual ahí lo que hay es nada más que méritos humanos. Y esto no es lo que salva. Según las Escrituras, oiga bien, las obras son el producto de la fe. Las obras son el producto de la fe. La fe salvadora es confiar solo en Cristo para salvación. Es el único y verdadero instrumento de nuestra justificación. ¿No recuerda usted lo que dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Les traigo el cuarto error que se comete en la evangelización infantil: apresurar los pasos hacia el bautismo. ¿Cuándo es que nosotros como padres debemos alegrarnos, regocijarnos en la evidencia de la salvación real en la vida de nuestros hijos? Bueno, ¿cuándo que debemos en realidad regocijarnos de que nuestros hijos son salvos? Solo cuando sabemos que ese hijo comprende el Evangelio, lo cree y manifiesta la evidencia genuina de la verdadera conversión a través de una devoción a Cristo, a través de la obediencia a su palabra y amor por los demás, entre otras cosas. Es por eso, y debe ser muy recomendable, óigalo bien, que un niño que ha recibido a Cristo en su vida no sea bautizado en los años preadolescentes. Yo sé que hay muchas congregaciones donde esto se lleva a cabo, se bautizan niños, pero no es recomendable. Tomando en cuenta esto, hermano, el bautismo se ve como algo claro y definido. La razón por la cual yo estoy diciendo esto es que cuando un niño menor es bautizado, este tiende a considerar esa experiencia, o sea, el bautismo, como una prueba de que fue salvo. Es mejor, hermanos, esperar hasta que se pueda distinguir fácilmente su comprensión a la decisión que ese hijo ha tomado. Ahora bien, después de haber visto estos errores comunes que se pueden dar en la evangelización de nuestros hijos, veamos algunos aciertos que son los que deben ponerse en práctica como las claves para la evangelización de los niños. Aquí le va la primera, y también debo decir que proviene de los autores que mencioné al principio. Este es el primer acierto, la primera clave. Hay que establecer un ejemplo consistente de nuestra conversión. Evangelizar a nuestros hijos no consiste simplemente en verbalizar el Evangelio o decirles a ellos lo que es el Evangelio. Es decir, decirlo con la boca, no. También debemos proveerles a ellos el ejemplo de nuestra vida piadosa a esos hijos. Como mencioné yo en aquel domingo, en el tema el legado para nuestros hijos, no es simplemente leerles la Biblia, hablarles de Cristo. Nosotros tenemos un testimonio que presentar a nuestros hijos.
De hecho, es la evidencia de que en realidad nosotros hemos creído en lo que le estamos diciendo a ellos. Mientras nosotros como padres cristianos explicamos las verdades de la palabra de Dios, los niños tienen la oportunidad única de observar de cerca, y ellos observan muy de cerca nuestras vidas y ver si realmente creemos lo que le estamos diciendo. El impacto es más profundo, hermanos, cuando no solo proclamamos el Evangelio, sino también cuando lo vivimos. Debido a que el matrimonio es una imagen de la relación de Cristo con la iglesia, según vemos allá en el libro de Efesios, capítulo 5, 22 al 23, no tiene que buscarlo, la relación entre los padres como esposo y esposa es particularmente muy significativa, hermanos. De hecho, aparte del compromiso fundamental de los padres con Cristo, la base más importante, hermano, para la crianza exitosa es un matrimonio saludable. Un matrimonio saludable. O sea, cuando hablo de un matrimonio saludable es un matrimonio que está centrado en Cristo. Establecer un ejemplo consistente de devoción a Dios es sumamente indispensable. No podemos estar diciéndole a nuestros hijos una cosa y luego haciendo otra. Esta podría ser una de las razones más comunes por la cual nuestros hijos quedan confundidos y quedan defraudados espiritualmente. Y la razón por la cual vienen al templo es simplemente porque nosotros los traemos. Otro punto clave en la evangelización de nuestros hijos es lo contrario a lo que yo dije anteriormente, el error: proclamar el evangelio completo, no pedacitos, completo. Para que un niño se arrepienta y crea en Cristo, debe ser a través de la proclamación del mensaje de la cruz. Por esta razón, hermanos, nosotros como padres cristianos debemos enseñar a nuestros hijos la ley de Dios. Debemos enseñarles a ellos lo que es la gracia divina. Debemos mostrarles a ellos su necesidad de un Salvador y señalar a Jesucristo como el único que puede salvarlos a ellos. El mejor punto de partida, si usted quiere, os está preguntando ahora mismo, ¿por dónde debo empezar? Bueno, usted puede empezar desde el principio. Dios, la creación, la caída, el pecado, la salvación y Cristo en vida, muerte y resurrección. Usted puede empezar por ahí, esa secuencia. Como ya hemos visto, hermano, debemos resistir la tentación de minimizar o de suavizar las exigencias del Evangelio. Y hay que proclamar el mensaje en toda su plenitud y la necesidad de rendirse al señorío de Cristo. Es necesario apuntarles a ello. La necesidad de un nuevo Señor. Porque el Señor que ellos tienen ahora es el Señor del pecado. Y necesitan un nuevo Señor. Cualquier niño, hermano, que tenga la edad suficiente para comprender el Evangelio básico, puede, por la gracia de Dios, confiar completamente en Él. No hay duda. Y puede responder con este arrepentimiento que usted lo ve, es puro y sincero. Porque entiende y conoce la verdad. No fue una historia ficticia que usted le metió por la cabeza. No fue algo que usted le presentó como que parece un juego. No,
el Evangelio hay que decirlo tal y como es, la verdad. La clave está en ser claros. Hay que ser claros, hermanos, a la hora de hablarles. No usemos términos que los puedan confundir a ellos. Por ejemplo, mi pequeñita se confunde con la idea del corazón. Y es algo que yo estoy tratando de arreglar en ella. Jesús está en mi corazón. Ella está apuntando al órgano. No está apuntando a su ser completamente. Entonces, yo me doy cuenta que en ella no hay una comprensión todavía de eso. Y eso es algo que uno debe tener mucho cuidado. Por eso es bueno evitar la palabra que Jesús está en tu corazón. Esa expresión confunde, va a confundir bastante a los niños. Y yo sé que es algo que inocentemente nosotros utilizamos, pero nosotros lo entendemos, pero ellos no lo entienden. Y entonces, ellos pueden saber lo que es un corazón, sí, ellos saben lo que es un corazón. Muchos saben ya que es el órgano y saben dónde está localizado, porque lo han escuchado el latido. Pero Jesús no está ahí adentro en ese órgano. Jesús tiene que estar en la vida entera del niño, y la vida entera es todo lo que hace. Y entonces, esa idea hay que aclararla, hermanos. Hay que ser específicos. No es algo que podemos decir, no, ya más adelante van a entender y todo eso. No, es mejor enseñarle desde el principio la realidad de las cosas. Dárselo claro, tal como es. Entonces tenemos que ser claro, preciso y completo, ilustrando, oiga bien, las verdades del Evangelio y corrigiendo malentendidos, aclarando y revisando los aspectos más difíciles del mensaje, porque hay cosas que ellos no van a entender. Y usted lo puede ver a ellos y no le van a decir que no entendieron, pero usted no puede pensar que ellos han entendido eso. A veces podemos presentarle a ellos algo que uno piensa y dice, pero bueno, está muy difícil como se lo voy a decir. Mejor no se lo voy a decir hasta que yo encuentre una manera de cómo yo le puedo presentar esto lo más sencillo para que lo entienda. Pero nunca dar por sentado que lo que estamos haciendo, es más, es un error tratar a un niño como si fuera una persona adulta. Entonces no podemos pensar que el niño está entendiendo a la vez. Uno se da cuenta cuando el niño va comprendiendo. ¿Cuándo? Cuando pregunta. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Para qué? Entonces, si no hay cuestionamiento de parte del niño, usted va a seguir hablando y hablando, y ese niño lo que está es quizás pensando en otras cosas. Así que, cuidado. Debemos ser fieles a esta labor, siendo persistentes y teniendo paciencia, considerando cada momento de la vida del niño como una oportunidad para enseñarlos. Lo que quiero decir con esto, hermano, es aproveche cada situación en la vida de su hijo. Es algo que a mí me llena de satisfacción y en realidad me alegra mucho el poder hacer esto con mi hija. El poder yo detenerla en la acción que está pasando y yo poder aprovechar ese momento para decirle algo acerca de Cristo. Una de esas oportunidades, y quizás no parece que es una de estas oportunidades, porque puede ser que usted esté haciendo algo con su hijo o con su hija, una actividad bien contento, feliz y paseando y todo eso, y usted puede aprovechar la oportunidad de eso. Pero a veces no consideramos una oportunidad la disciplina o cuando lo corregimos. Efesios 6:4 lo dice, que hay que disciplinarlos. O sea, en lugar de buscar que el hijo, oiga bien, cuando corregimos a nuestros hijos, en lugar de buscar que ellos modifiquen su comportamiento,
porque eso es lo que uno espera, ¿verdad que sí? La corrección es para que ellos dejen de hacer lo que están haciendo que está mal. Pero no solamente buscar que ellos modifiquen su comportamiento en base a la disciplina que nosotros les proveemos, sino que debemos ser sabios, considerando, oiga bien, la disciplina como una oportunidad para ayudar a los hijos a darse cuenta de su fracaso e incapacidad para obedecer. Yo sé, estamos acostumbrados a castigar a los niños y no decirles nada. Y es una buena práctica el poder no dejar las cosas ahí en el castigo. Para mí me ha funcionado bastante, pienso yo. Cada vez que yo he corrido a mi hija, cada vez que yo tengo que amonestarla y todo eso, siempre tenemos una conversación, ella y yo. Y yo le digo el por qué yo hice eso. Y le hago ver a ella esa incapacidad que ella tiene. Pues yo le digo otra vez, le digo, ¿lo vas a hacer otra vez? Aunque me diga que no lo vas a hacer. Lo vas a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ti que está mal. Y que Dios quiere cambiar eso en ti. Y así sencillamente. Así sencillamente. Es una oportunidad, hermanos, cuando podemos, aprovéchela, cuando usted corrija a su hijo, cuando usted lo amoneste, aproveche esa oportunidad para usted presentarle a Cristo. Preséntele su incapacidad de que ese niño es incapaz de obedecer y la razón de por qué él no puede obedecer y la solución de por qué, de cómo él va a poder obedecer. De esta manera, hermano, la disciplina y la corrección se utilizan para llevar a los niños a una evaluación sensata de sí mismos como pecadores. ¿Se dan cuenta? Y para conducirlos entonces a ellos a la cruz de Cristo. No es en la cruz de Cristo donde los pecadores van a ser perdonados. Ahí es donde debemos conducirlos. Para que ellos se den cuenta que necesitan un Salvador. Para que necesitan un Salvador que no solamente los va a salvar, sino que los va a cambiar. El trabajo de nosotros es ahí. De lo demás se encarga Dios. Dios se encarga del resto. Asegurémonos, hermanos, de enseñarles desde temprana edad. Mi mamá siempre me da ese consejo. Siempre me lo dio. No esperes hasta que ella crezca y empieza desde pequeña, desde pequeñita. Eduquemos, hermanos, su conciencia para que entiendan que primero son responsables. Y esto es bueno a la hora de corregir a los niños. Decirles a ellos que la acción mala que ellos han cometido es primeramente una ofensa a Dios y después a los padres. Dios quien manda a los hijos que honren a sus padres. Entonces la ofensa directa es hacia Dios y después hacia los padres. ¿Por qué hice eso? Has ofendido a Dios. Y después me has ofendido a mí. No has respetado a Dios. No has respetado a tus padres. Y hay consecuencias a esa falta. Entonces hay que asegurarse de enseñarles a temprana edad toda esta cosa. Pero fíjese bien, hermano, uno no tiene que intimidarlos a ellos. No use esa manera de intimidarlos a ellos, de ponerle expresiones en sus rostros. Mejor dicho, en nuestros rostros, a ellos que vean el coraje o, como decimos nosotros los dominicanos, el pique que tenemos por lo que hicieron. No. ¿O qué tal esta? Cuando usted corrige al niño, le dice, tú siempre haces lo mismo, tú nunca vas a crecer,
tú nunca vas a hacerlo bien. No, esa no es la oportunidad para hacerlo. Aproveche esa oportunidad para usted hablarles de Cristo en ese momento, de presentarles a Cristo, de presentarles que hay una solución para ese comportamiento. Enseñarles a ellos, oiga bien hermano, que son pecadores, no significa menospreciarlos o atormentarlos con maltratos verbales sobre sus faltas. No hagamos esto, hermano. Acosar al niño por sus errores. Tú nunca vas a hacer bien, tú nunca vas a hacer bien. No. El objetivo no es pisotear su espíritu, reprendiéndolo continuamente. En cambio, debemos instruirlos tiernamente y ayudarlos a ver su propia culpa desde la perspectiva de Dios. Ellos necesitan saber el por qué se sienten atraídos por el pecado. Y finalmente, deben sentir su propia necesidad de redención. ¿Cómo es que nuestros hijos, hermanos, vendrán a Cristo si no se dan cuenta de que están mal y necesitan ser regenerados? Otra cosa es que mientras explicamos el Evangelio y exhortamos a nuestros hijos a responder al Evangelio, hay que evitar hacer énfasis en las acciones externas, como ya expliqué, como decirles repetir una oración para que sean salvos. El enfoque está, hermanos, debe mantenerse en la respuesta interna que las Escrituras piden al pecador. ¿Qué es lo que las Escrituras piden al pecador? Arrepentimiento de sus pecados y que crean en Cristo. A medida que nosotros enseñamos diligentemente el Evangelio, aprovechemos esas oportunidades para instruirlos a ellos. Y esto nos conduce a la clave número 3. Comprender las evidencias bíblicas de salvación. Ponga atención a esto. ¿Cómo sabremos nosotros que nuestros hijos han respondido verdaderamente al Evangelio? La evidencia de que alguien se ha arrepentido genuinamente, y eso es un buen recordatorio para nosotros que ya estamos avanzados en esto. La evidencia de que alguien se ha arrepentido genuinamente de su pecado y cree en Cristo es igual en un niño también. No hay diferencia. Es una transformación espiritual. La misma transformación espiritual que pasa en nosotros es la misma que va a pasar en los niños. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice Juan 10:27. Ahí está una evidencia de quiénes son los verdaderos cristianos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los verdaderos creyentes son aquellos que confiesan sus pecados. Confesar sus pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los verdaderos cristianos aman a sus hermanos. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué más hay de cierto en los verdaderos cristianos? Obedecen los mandamientos de Dios, no, Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros los conocemos y guardamos sus mandamientos. O como dijo el mismo Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El verdadero creyente, hermano, permanece en la palabra de Dios. Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. También el verdadero cristiano guarda su palabra y sobre todo hace buenas obras. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Y podríamos continuar, hermano, con muchísimas evidencias más, pero yo creo que entendemos ya el asunto. Y esas evidencias son las que tenemos que ver en nuestros hijos. Después nosotros hacer nuestro trabajo de presentarles el Evangelio. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros cuando, y con esto vamos a terminar, cuando comenzamos a ver estas evidencias? Cuando usted empieza a ver estas evidencias en la conversión de nuestros hijos, ¿qué hacemos nosotros?
Debemos animarlos y debemos exhortarlos en cada señal de fe genuina que ellos muestren. Debido a que nuestros hijos son inmaduros e inconstantes, nosotros podríamos caer en la tentación de descartar estas evidencias de conversión que vemos en ellos. Por lo tanto, debemos animarles a aprovechar la oportunidad para enseñarles más acerca de Cristo. Cuando ellos expresen deseo de aprender, porque van a haber momentos en que ellos quieren saber más cosas, nosotros debemos alimentar ese deseo de aprendizaje que ellos tienen y exhortándoles para que sigan desarrollando más evidencias de conversión. Debemos continuar dirigiendo a ese niño hacia Cristo. Esa es nuestra meta, dirigirlos hacia Cristo, enseñándoles la verdad de la palabra de Dios con paciencia y diligencia. Finalmente, y ya sí vamos a terminar, después de haber hecho esta labor de presentarles el Evangelio, nosotros tenemos que hacer una parte muy importante, y es esta. Debemos confiar en la soberanía absoluta de Dios para su regeneración. La mayor necesidad que podemos ver en nuestros hijos, como todo padre cristiano, es que ese hijo nazca de nuevo. Sin embargo, la regeneración no es algo que nosotros podemos hacer por ellos. Podríamos presionarlos a ellos a una falsa profesión de fe, pero la fe genuina y el arrepentimiento solo pueden ser otorgados ¿por quién? Por Dios, quien es el que regenera el corazón, regenera esa vida. En pocas palabras, el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Juan 3:8 dice lo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso quiere decir entonces que la salvación de nuestros hijos no puede ser producida por la fidelidad o la diligencia que pongamos nosotros en presentarles el Evangelio, sino por la obra soberana de Dios. Eso debería traer consuelo a nosotros como padres. Y no solo eso, sino que debería además motivarnos a llenar nuestros esfuerzos de evangelización en oración, llevarlos a la oración, ponerlos a ellos en oración, suplicar a Dios, aquel que puede salvar, que haga ese trabajo en nuestros hijos. Y hay que ser persistente en esto, todo el tiempo. No lo hacemos nosotros por nosotros mismos, entonces deberíamos hacerlo también por nuestros hijos. Hermanos, existe una urgencia esencial de parte nuestra en el mensaje del Evangelio mismo. Y es correcto como padres transmitirles esta urgencia en el corazón de los hijos. El Señor pues nos ayude, hermanos. No piense que la batalla está perdida todavía. Usted puede seguir trabajando en eso. Dedique tiempo a la oración en esto. Roguemos por nuestros hijos, hermanos, para que el Señor haga la obra en ellos. Y nosotros lo que nos toca hacer es simplemente apuntarles a ellos a dónde está Cristo. Vamos a estar de pie. Mi Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una oportunidad más que tú nos has dado el poder escuchar en tu palabra, Señor, esta labor que tenemos como padres. Entendemos, Señor, que sin tu ayuda no podríamos llegar muy lejos, pero tú nos has puesto en este hogar, en cada hogar nuestro, con el propósito de presentarles a nuestros hijos las verdades tuyas.
conducirlos a ellos, a Cristo. Oh Señor, pedimos que tú nos sigas dirigiendo en este asunto, que tú nos sigas dando, Señor, en tus instrucciones, cómo debemos manejar esta situación. Y que entendamos, Señor, que no es trabajo nuestro la regeneración a nuestros hijos, sino de parte tuya. Que tu Santo Espíritu, pues, nos dirija y que podamos regocijarnos, Señor, en esta congregación de ver niños llegar a ti a temprana edad, de comenzar esta jornada desde los pequeños años y que cuando lleguen, Señor, a la adolescencia, a la adultez, puedan mantenerse, Señor, en ese mismo camino. Oh Padre, solo tú puedes hacer esto posible por medio de la regeneración de tu Santo Espíritu. Padre, pedimos ahora, en este momento al partir a nuestros hogares, que tú nos lleves bajo tu protección. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos.